El eco del sí nunca llegó. En cambio, en un instante que duró una vida, el altar se convirtió en un escenario de humillación. No fue un no a la boda, fue un no a mí. Y en ese momento supe que mi venganza sería el único regalo de bodas que recordarían para siempre. Esta es la historia de una venganza a prueba de altares, donde la justicia tiene sabor a café colado y un final que ningún invitado olvidará. La Catedral de Notre Dame, reconstruida y gloriosa, se alzaba sobre el horizonte de París como un faro de fe y tradición. Pero ese día, para Émile, su majestuosidad era una burla. El sol de junio se filtraba por los vitrales, pintando el interior de la iglesia con un mosaico de colores que debían ser un presagio de felicidad, pero que solo acentuaban la escena de su más profunda humillación. Émile estaba de pie, con el corazón en la garganta y una sonrisa tensa en el rostro, esperando a la mujer de su vida, Jeanne. Llevaban juntos 7 años y su amor, nacido en las calles bohemias de Montmartre y cultivado en los cafés de Saint-Germain-des-Prés, parecía tan eterno como el Sena. El órgano comenzó a sonar la marcha nupcial. Las puertas de roble se abrieron de par en par y la figura de Jeanne apareció, un sueño vestido de satén blanco y encaje. Su rostro, sin embargo, no reflejaba la alegría radiante de una novia. Había una sombra, una indecisión que Émile no supo interpretar en ese momento. Cuando llegó al altar, el sacerdote inició el rito. Las palabras fluían, solemnes y esperanzadoras. ¿Aceptas a Émile como tu legítimo esposo? El silencio que siguió a la pregunta no fue el esperado. No hubo un sí inmediato. En su lugar, Jeanne miró a Émile, y en sus ojos verdes, siempre tan cálidos y familiares, se instaló un frío que le heló el alma. Ella giró la cabeza, buscando a alguien entre los invitados. Su mirada se detuvo en una de las primeras filas, donde su primo, el primo de Émile, Philippe, estaba sentado. Philippe, el primo rico, el heredero de viñedos y propiedades en la Provenza, el hombre que ostentaba su fortuna en cada conversación. Philippe sonrió, con la misma sonrisa arrogante que siempre había irritado a Émile. «Émile», comenzó Jeanne, su voz apenas un susurro que, sin embargo, resonó en toda la iglesia. «Lo siento, no puedo». La gente se agitó. Susurros se propagaron como una plaga. La madre de Émile se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. El padre de Émile, un hombre de campo endurecido por el trabajo, se puso pálido. ¿Qué estás diciendo?». Émile tartamudeó, su mente incapaz de procesar las palabras. Jeanne dio un paso atrás. «He tomado una decisión. Mi vida, nuestro futuro, no puede ser el que tú me ofreces. Philippe me ha prometido un futuro diferente, uno que yo merezco». Philippe se levantó, su traje de diseñador sin una sola arruga. Caminó con calma hacia el altar, una figura oscura y segura, y se detuvo junto a Jeanne. Puso una mano posesiva en su hombro. «Lo siento, primo», dijo, su voz llena de un triunfo apenas disimulado. «Parece que la vida nos llevó por caminos diferentes. A mí, al éxito. A ti, bueno, a esto». El esto era la humillación, el silencio de los invitados, la mirada de lástima de su familia. Émile no dijo una palabra, simplemente se dio la vuelta, con el corazón roto y la dignidad hecha trizas, y caminó por el pasillo, saliendo de la iglesia. El sonido del órgano, que ahora tocaba una melodía fúnebre, lo siguió. El sol de la tarde le pareció más frío que la medianoche. Se alejó de la catedral sin rumbo fijo. Las calles de París, tan familiares, se sentían extrañas y hostiles. No le importaba si la gente lo miraba, si susurraban. Su único objetivo era escapar de esa humillación pública, de la traición de la mujer que amaba y del desprecio de su primo.
Llegó a su pequeño apartamento en el Distrito 15, un lugar que había elegido por su cercanía al trabajo y su proximidad a las tiendas locales que Jean y él solían frecuentar. El lugar que había sido su hogar feliz ahora era una tumba de recuerdos. Dejó caer las llaves sobre la mesa de la cocina. Su cuerpo se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. La rabia, el dolor y la humillación se mezclaban en un cóctel tóxico en su estómago. Necesitaba aire, necesitaba algo que lo sacara de esa pesadilla. Sus ojos se posaron en una vieja caja de madera que su abuela, la abuela Marie, le había dejado antes de morir. Había prometido limpiarla, pero la había olvidado en el fondo del armario. Con un suspiro, decidió que el trabajo manual era mejor que sentarse a llorar. Abrió la caja. Dentro había viejas fotografías, cartas de amor, una medallita de plata de su bautismo. En el fondo, escondido bajo un montón de pañuelos de encaje, encontró un sobre. Era una carta, escrita a mano con la caligrafía temblorosa de su abuela, y debajo del sobre, una llave. La abrió con manos temblorosas. Mi querido Emil, si estás leyendo esto, es porque la vida te ha puesto a prueba. Sé que tu corazón es tan grande como tu ingenio, pero te falta la dureza que a veces la vida exige. Guarda esto. No es una fortuna, pero es suficiente. Mi consejo es que nunca bajes la cabeza ante quienes confunden el amor con el estatus. Hay quienes construirán sus vidas sobre promesas vacías, pero tú, mi pequeño, tienes la fuerza para construir la tuya sobre algo real. La vida no es un tapete rojo, a veces es una partida de ajedrez, y no te olvides, a los que te lastiman, el karma les da la mano. Te amo, abuela Marie. El sobre contenía una escritura de propiedad y los datos de una cuenta bancaria. Los ojos de Emil se abrieron de par en par al ver la cifra. No era una fortuna, como su abuela había dicho, sino una suma considerable, suficiente para vivir holgadamente por años, o pensó Emil, lo suficiente para un plan. Un plan para reescribir su historia. La carta de la abuela, con su sabiduría y su amor incondicional, fue la chispa que encendió la llama de la venganza. El dolor no había desaparecido, pero ahora estaba mezclado con un propósito, con una determinación feroz. Dejó la caja sobre la mesa, con la llave en la mano. El sol se estaba poniendo y el cielo de París se tiñó de un rojo púrpura. La ciudad, que había sido testigo de su humillación, también sería el escenario de su venganza. No sería una venganza violenta. Sería una venganza sutil, calculada, silenciosa. Un juego de dominó, y él tenía el primer empujón. La carta de la abuela Marie se convirtió en el faro de Emil en la oscuridad de su dolor. Los días posteriores a la traición se fundieron en una rutina obsesiva. Dejó su trabajo de diseñador gráfico, que le había dado una vida sencilla pero digna, y se sumergió en una nueva misión. El dinero de la abuela, que había sido invertido sabiamente por ella, era mucho más de lo que Emil había imaginado. Un pequeño tesoro que ahora sería su arma. El primer paso fue la investigación. Emil, que siempre había sido un hombre metódico y observador, se dedicó a estudiar a su primo, Philippe. No solo sus publicaciones en Instagram, que mostraban una vida de lujo ostentoso, con yates y cenas en restaurantes de alta cocina, sino también las bases de su fortuna. Usó el dinero de la herencia para contratar a un detective privado, un hombre discreto que trabajaba en las sombras de París. El informe que le entregó fue revelador. La riqueza de Philippe no venía de una herencia sólida, como se pensaba, sino de una red de negocios y contratos que dependían de un frágil sistema de proveedores. El negocio principal de la familia de Philippe era un holding de viñedos en la Provenza, famoso por su vino tinto exclusivo. Su éxito dependía de una serie de pequeños proveedores de barriles de roble, una madera específica que le daba al vino su sabor distintivo.
Pero había una debilidad. Un solo proveedor en los suburbios de Lyon, un pequeño negocio familiar llamado La Chaîne Ancienne, era el único que tenía acceso a la madera centenaria que la familia de Philippe necesitaba para la producción de su vino más caro y renombrado. Un cuello de botella, un dominó perfecto. Émile sonrió. Su plan se fue armando pieza por pieza. No atacaría a Philippe directamente. Lo desmantelaría desde adentro, pieza por pieza. Usó a un intermediario para contactar a los dueños de La Chaîne Ancienne, una pareja de ancianos que querían jubilarse, pero no encontraban a un comprador que respetara su tradición. Émile se presentó como un inversor interesado en preservar el arte de la tonelería francesa. Les pagó un precio que no podían rechazar, y en cuestión de semanas, la empresa de Philippe se quedó sin su proveedor más crucial. La noticia no se hizo pública de inmediato. Fue un movimiento silencioso, un engranaje que se detuvo sin que nadie se diera cuenta. La siguiente fase fue la boda. Philippe y Jeanne habían anunciado con bombos y platillos que se casarían en un fastuoso château en el Valle del Loira. La fecha se acercaba rápidamente. Émile se sumergió en los detalles que Philippe publicaba sin pudor en sus redes sociales. El catering, el lugar, el fotógrafo y los proveedores de los servicios más exclusivos. Se enteró de que Philippe había contratado a uno de los sastres más prestigiosos de París para los trajes de los padrinos, Monsieur Bernard. En un movimiento audaz, Émile contactó a un diseñador rival de Bernard, un artista vanguardista conocido por su talento, pero también por su carácter excéntrico. Le ofreció un contrato generoso para vestir a una supuesta comitiva nupcial en una boda secreta de un magnate. La única condición era que la entrega debía ser hecha el mismo día de la boda de Philippe, garantizando que el sastre principal, con su agenda llena, no podría cumplir con el pedido de Philippe. El diseñador, atraído por el dinero y el prestigio, aceptó. El punto culminante de la ostentación de Philippe era la banda musical que había contratado para la recepción. Un grupo swing de los años 20, famoso por sus shows privados, que Philippe había presumido en su Instagram. Émile descubrió que la banda tenía una cláusula de exclusividad en sus contratos. Usando su ingenio, se las arregló para comprar esa exclusividad para un evento privado, supuestamente para una fiesta de aniversario de una empresa fantasma. La cláusula impedía que la banda tocara en cualquier otro evento ese día, ni siquiera con un precio más alto. La banda de los sueños de Philippe no asistiría a su boda. Émile trabajaba desde su pequeño apartamento, que ahora era una especie de cuartel general de su venganza. Las paredes estaban cubiertas de notas, diagramas y fotografías de Philippe y Jeanne. Su vida social había desaparecido, pero no le importaba. La venganza se había convertido en su única compañía, su combustible. Cada pequeño éxito, cada dominó que caía, le daba una satisfacción que no había sentido desde el día en que su corazón se rompió. El dolor se había transformado en un frío cálculo y el luto se había convertido en un motor. El plan estaba casi completo. Había comprado el proveedor de barriles, había asegurado la ausencia del sastre y la banda, y había hecho que el castillo se sintiera como un escenario montado por él. Pero el golpe final era el más importante. Émile sabía que la fortuna de la familia de Philippe era frágil. Ahora, sin el suministro de roble de La Chaîne Ancienne, la calidad de su vino más prestigioso bajaría, y los contratos millonarios con los grandes distribuidores europeos estaban en riesgo. Émile se aseguró de que esta información no se hiciera pública de inmediato. Quería que el rumor se filtrara en el momento exacto, en el día de la boda. La humillación de la boda arruinada sería solo el entrante. El plato principal sería la revelación de la ruina económica de Philippe frente a todos los invitados que tanto había alardeado. Émile sonrió para sí mismo.
tomó un sorbo de café negro. La amargura del café era el sabor que necesitaba. No era la venganza lo que buscaba, sino la justicia. La abuela Marie lo habría entendido. La vida era, después de todo, una partida de ajedrez. Y él acababa de mover su peón más importante. El día de la boda de Philippe y Jeanne amaneció bajo un cielo gris y lluvioso, una rareza para el verano en el valle del Loira. El Château de la Belle Étoile, el castillo elegido por Philippe para la ceremonia, se veía imponente, pero la lluvia incesante le daba un aire melancólico y lúgubre, como si la naturaleza misma presagiara el desastre. A pesar de los esfuerzos del personal, el ambiente era tenso, muy lejos de la celebración radiante que Philippe había imaginado. La ceremonia civil se llevó a cabo en el interior, bajo los tapices flamencos y los techos abovedados. Todo transcurrió sin mayores incidentes, aunque Émile supo por una fuente discreta que contrató para infiltrarse en el evento que el ambiente no era el de una fiesta. Jeanne, con su vestido de novia de alta costura, lucía radiante, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Philippe, en cambio, estaba más arrogante que nunca, pavoneándose con su smoking y alardeando de los detalles de la recepción, sin saber que cada uno de esos detalles se convertiría en su perdición. La primera pieza del dominó cayó cuando los padrinos se prepararon para el almuerzo. Los trajes de Monsieur Bernard llegaron con un retraso considerable. Cuando los abrieron, los padrinos se miraron con confusión. Los smokines eran del color equivocado, un gris ceniza en lugar del negro elegante que habían pedido. Además, las tallas eran un desastre, demasiado grandes o demasiado pequeños. La rabia de Philippe fue palpable. Sus gritos resonaron por los pasillos del castillo. El sastre, contactado por teléfono, se disculpó, afirmando que una emergencia de un cliente prioritario le había impedido cumplir con la fecha. No se podía hacer nada. Los padrinos tuvieron que usar los trajes mal ajustados, luciendo como un grupo de payasos desaliñados en medio de la opulencia. El desastre continuó durante la recepción. Cuando los invitados se dirigieron a la sala de baile, Philippe anunció con su voz pomposa que la famosa banda de swing de París los esperaba para bailar toda la noche. La gente se detuvo, esperando el primer compás, pero el silencio reinó. En lugar de la banda de élite, un pequeño grupo de músicos de jazz de un bar local apareció, con instrumentos desafinados y un repertorio de baladas deprimentes. La banda de swing había cancelado su presentación a última hora, citando una cláusula contractual con un cliente. La fiesta se estancó. La vergüenza de Philippe era evidente en su rostro. Jeanne intentó animarlo, pero él la ignoró, absorto en su humillación. Pero el golpe final, el más doloroso, llegó durante el banquete. La orquesta que tocaba música de fondo se detuvo abruptamente. En un escenario improvisado, un hombre de aspecto austero se levantó y se aclaró la garganta. Era un periodista de una revista económica, invitado por Émile. «Disculpen la interrupción», dijo, con una voz que llevaba la verdad como un estandarte. «Hemos recibido una noticia de última hora que creo que es relevante para muchos de los invitados aquí presentes. Se ha revelado que la empresa familiar de los Davignon, famosa por su vino, ha perdido su principal proveedor de barriles de roble. Esta empresa, La Chaîne Ancienne, acaba de ser comprada y su nueva administración ha cortado el suministro, lo que podría poner en riesgo los contratos millonarios con los grandes distribuidores europeos. Se prevé una caída en el precio de las acciones y un posible colapso del negocio familiar». El silencio que siguió a la revelación fue ensordecedor. Las copas de champán dejaron de tintinear. Los susurros que se habían extendido sobre los trajes y la banda se convirtieron en un murmullo helado. La gente no miraba a Philippe por su traje elegante, sino por el rostro demacrado y pálido que ahora llevaba.
Jean lo miró y en sus ojos verdes, que alguna vez fueron tan cálidos para Émile, se instaló la comprensión. Las promesas de Philippe eran, de hecho, vacías. Su riqueza era tan frágil como la reputación que ahora perdía. Philippe se levantó de su asiento, el rostro de un hombre acorralado. «Esto es una mentira», gritó, pero su voz no tenía el mismo poder de antes. «Alguien está pagando por esto, es una calumnia». Pero ya era demasiado tarde. La noticia se había filtrado. El tapete rojo sobre el que Philippe caminaba había desaparecido. El rumor se extendió como un reguero de pólvora. Invitados de negocios, nerviosos por sus propias inversiones, se levantaron y se dirigieron a la salida. Otros se quedaron, con sus ojos llenos de una curiosidad perversa, observando la caída de su anfitrión. Lejos de la escena, Émile observaba todo en su portátil, tomando un sorbo de café. Había pagado a un camarógrafo para que grabara la reacción de Philippe y Jean. La imagen de su primo, un hombre que siempre había sido un gigante, ahora se veía pequeño y derrotado, su orgullo desmoronado ante todos. La imagen de Jean, que había creído en las promesas vacías, ahora enfrentaba las consecuencias de su elección. La venganza no era un grito de guerra, sino un susurro que se apoderaba de la verdad y la ponía al descubierto. Y en ese instante, Émile sintió un tipo de victoria que ninguna fortuna o estatus podría comprar. El eco del colapso de la boda de Philippe y Jean resonó por toda Francia. Los titulares de los periódicos hablaban de la boda arruinada y el escándalo d'Avignon. La fortuna que Philippe tanto había alardeado se desvanecía tan rápido como había aparecido en el informe de prensa. La noticia de que habían perdido el proveedor de barriles de roble se confirmó. La empresa familiar se vio forzada a vender propiedades para cubrir deudas, y los yates y los coches de lujo que tanto ostentaba Philippe fueron incautados. Su riqueza se evaporó, y con ella su estatus. En su pequeño apartamento en París, Émile observaba la caída de su primo con una calma que lo sorprendía. La satisfacción no era un sentimiento de triunfo cruel, sino una sensación de justicia. Su venganza no había sido por la codicia, sino por la verdad. Había demostrado que el amor no se puede comprar y que la felicidad no reside en el estatus social. Una tarde, mientras la lluvia suave caía sobre la ciudad, Émile escuchó un golpe en su puerta. Cuando abrió, se encontró con Jean. No lucía como la novia radiante del día de la boda, sino como una mujer derrotada y cansada. Su ropa era simple y su mirada, que una vez fue tan segura, estaba llena de arrepentimiento. «Émile», susurró ella, su voz temblorosa. «Sé que fuiste tú. Sé que orquestaste todo esto». Émile asintió sin emoción. «Te advertí, Jean. Cuando me dijiste que mi vida no era lo que merecías, me dijiste que la vida no era un cuento de hadas. Te di la razón. Philippe es un desastre. Me ha culpado por todo. Lo perdí todo. El dinero, el estatus. Perdiste lo que elegiste, Jean», respondió Émile. «Perdiste lo que creíste que era amor, cuando en realidad era solo un contrato. Yo no te lo quité. Él lo perdió por su propia arrogancia». Ella se acercó a él y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Émile, ¿podríamos empezar de nuevo? Por favor». «Me equivoqué». Émile la miró, no con ira, sino con una compasión distante. La mujer que tenía enfrente no era la misma Jean que había conocido. Ya no había rastro del amor que había sentido por ella. El dolor había sido reemplazado por la cicatriz, y la cicatriz por la indiferencia. El amor, al igual que la confianza, es un vaso que una vez roto, jamás vuelve a ser el mismo. «No, Jean», dijo Émile, su voz firme. «No hay nosotros que empezar. No hay de nuevo. Lo que teníamos ya no existe. Y yo no soy el mismo hombre que dejaste en el altar. Mi vida ahora es algo que construí por mi cuenta, no por la riqueza de alguien más».
Jan bajó la cabeza. Su cuerpo temblaba de impotencia y remordimiento. Emil cerró la puerta suavemente. El sonido seco del cerrojo fue la nota final de su venganza. No había triunfalismo en su corazón, solo una extraña sensación de liberación. Los días siguientes, Emil usó la herencia de su abuela para abrir su propia empresa de diseño gráfico, enfocada en ayudar a pequeñas empresas locales. Su oficina estaba en un rincón tranquilo de un barrio bohemio, lejos del brillo superficial de los grandes nombres de París. La historia de su venganza se convirtió en una leyenda entre sus amigos y conocidos, pero él nunca la contaba con orgullo. Para él, era simplemente un capítulo que se había cerrado. Un año después, Emil estaba sentado en su café favorito. La lluvia había cesado y el sol brillaba sobre los toldos de los cafés, secando las mesas de metal y la acera. En la radio sonaba una melodía de jazz. Él tomó un sorbo de café, la taza humeante en sus manos. En el fondo de su bolso guardaba la carta de su abuela, su talismán de sabiduría. Él ya no era el joven humillado. Era un hombre con un propósito, con su propio negocio, su propia vida. Mientras se preparaba para irse, sintió la pesada presencia de alguien que se sentó en la silla de enfrente. Levantó la vista. Era Philippe, desaliñado, con una barba de varios días y un traje de segunda mano. Ya no había rastro de su arrogancia, solo una mirada vacía y derrotada. «Emil», dijo Philippe. Su voz era un susurro. «Lo perdimos todo. Mi padre me desheredó. Me lo quitaste todo». Emil lo miró con los ojos tranquilos de un hombre que había ganado su paz. «No, Philippe», respondió. «Yo no te quité nada. Tú mismo lo perdiste. Por tu arrogancia, por tu falta de respeto por los demás. La vida es un espejo. Lo que reflejas, tarde o temprano, vuelve a ti. Yo solo moví un par de piezas para mostrarte tu propio reflejo». Philippe lo miró, y por primera vez, Emil vio en sus ojos no el odio, sino el miedo. El miedo de un hombre que había construido su vida sobre la arena, y ahora la marea se lo llevaba todo. Emil se levantó dejando la taza de café. «Espero que encuentres tu camino, Philippe», dijo, con una sinceridad que sorprendió a ambos. «El mío lo acabo de encontrar». Salió del café, el sol calentando su rostro. La justicia, para él, no había sido el colapso de su primo, ni la humillación de su ex prometida. La justicia era la paz que ahora sentía, la construcción de su propia vida, la lección que había aprendido de su abuela. Era el sabor del café de la mañana, que sabía a una victoria silenciosa y personal. Era el sabor de la libertad.